Y todos preguntando, ¿por qué está tanta gente afuera? ¿Por qué no ha entrado? ¿Por qué no has dado paso al público? Y yo decía, ¿cómo les explico que no podemos empezar? Porque no tenemos todavía la presentación corriendo. Y todo el mundo viéndome así como de, ¿a qué horas vas a resolver? Y tratar de guardar la calma con un director muy temperamental como Volker Schlondorf. Muchísimas gracias por esta invitación, Carlos, Mariana, Aarón. Ha sido muy rico participando en Documenta y hoy debo decir que me pone un poco nerviosa confesar mis tropiezos en esta pues, aventura que decidí como carrera en el cine. Mi primera historia es con Volker Schlondorf. Espero que varios lo conozcan. Él es ganador de la Palma de Oro, del Oscar o el Tambor de Hojalata. Es uno de los realizadores más importantes de Alemania. Y bueno, fue invitado especial del Festival de Morelia, por ahí del 2012, creo. Y bueno, resultaba ser uno de los invitados especiales con quien hicimos pues una alianza para traerlo a la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco de la cátedra Ingmar Bergman. Y pues la historia era como muy afortunada porque venía a presentar trabajos en Morelia y en la Ciudad de México a presentar una masterclass. Entonces, cuando me dijeron hay que organizar una conferencia, va a presentar un PowerPoint, y bueno, pues nada, hay que conseguir un auditorio y digamos, lo que normalmente uno necesita para una conferencia, yo lo que pensé es, bueno, esto está papita. Yo venía de una experiencia el año previo con Terry Gilliam, en donde tuvimos que hacer una proyección y para nosotros o para nuestro pequeño equipo de trabajo, pues resultaba todo un reto rentar un proyector, transformar un teatro en un cine, porque queríamos traer a una mayor audiencia. Y bueno, eso había representado como muchos retos en cuestiones logísticas y de preproducción. Y este año, cuando solamente se trataba de hacer solamente una conferencia, pues dije, no pasa nada, ya lo tenemos súper aceitado, una conferencia en la universidad es cualquier cosa. Y pues no tomamos las precauciones debidas. Resulta que su presentación no venía en PowerPoint, venía en Keynote. Y pues a ver, resuélvete o sea, que no tenés el programa, entonces hay que descargarlo. Nosotros pensando en que era muy sencillo, habíamos planteado una hora y algo de preproducción y dijimos, bueno, vamos a poner una pantalla más grande porque la pantalla de esa sala de la Carlos Chávez es muy pequeña y pues nada más hay que poner una pantalla más grande. Claro, eso lleva a otra cosa, ¿no? El proyector tenía que tener otro tiro y el tiro, pues no teníamos el lente y el que fue a poner la pantalla en ese momento resulta que por alguna razón no traía ese adaptador de lente y había que ir a la bodega y todo eso pues significaba obviamente tiempo, media hora que no teníamos y cuando llegó Volker Schlondorf a probar su PowerPoint, bueno, primero no lo podíamos correr porque no teníamos el programa. Luego, pues cuando ya tuvimos el programa, no teníamos los códecs de los clips con los que él traía sus clips. Y entonces se veían apachurrados o se veían alargados. Y bueno, las manos de Volker Schlondorf, así como lo ven en esa fotografía de ¿qué están haciendo con mi película? Y yo decía por dentro, bueno, pero no es la película, son pequeños fragmentos de la película. Y él decía, están destruyendo mi obra. Una cosa horrible, y en medio de eso iba llegando el coordinador de difusión cultural, iba llegando mi jefa, iba llegando la coordinadora de recintos, y todos preguntando, ¿por qué está tanta gente afuera? ¿Por qué no ha entrado? ¿Por qué no has dado paso al público? Y decía, ¿cómo les explico que no podemos empezar? Porque no tenemos todavía la presentación corriendo. Y todo el mundo viéndome así como de, ¿a qué horas vas a resolver? Y tratar de guardar la calma con un director muy temperamental como Volker Schlondorf, con un coordinador en ese momento que estaba muy acostumbrado a que las cosas se resolvieran casi como mágicamente y tratar de guardar la calma, la compostura
y de no perder pues el temple para ver cómo se iban a resolver las cosas. Al final, todo derivó en, no sé, unos 15 minutos de retraso para el público. Finalmente entraron, logramos hacer la presentación, no con la perfección que nos hubiera gustado, porque las películas no se veían en el formato que Volker Schlöndorff quería. Pero bueno, esas sutilezas en el marco de la presentación no se notaron tanto, pero la verdad es que sí se me quedó como una espina muy, muy grabada en el corazón, que me enseñó a que ninguna actividad puede ser subestimada. A todas le tienes que entregar el tiempo debido posible y sobre todo planear con muchísima precisión previa, ¿no? Me enseñó a hacer un checklist absolutamente de todo, aunque fuera una conferencia, pues pedirle por adelantado a todos los presentadores con qué material venían, si contaban o no contaban con el reproductor o con su computadora, si teníamos que conseguir computadora, si sus presentaciones estaban en tal o cual programa, si sus videos venían en tal o cual formato, no sé, como algo muchísimo más preciso para que en el momento de empezar ya el montaje no nos agarraran pues todo este rush que en ese momento uno quiere que lo trague la tierra. Y la otra cosa que también me dejó como satisfecha es asumir el error, el no es tratar de esconderlo, el no tratar de decir aquí no pasa nada, ahorita lo resolvemos. No, sí estaba pasando algo, teníamos que afrontarlo, lo resolvimos y yo personalmente pedí la disculpa que debía el caso, ¿no? Me disculpé con Volker Schlöndorff, le dije, bueno, que al final cómo se había sentido, o sea, no di por hecho que no había pasado nada. Y eso me sirvió para que Volker Schlöndorff volviera 3 veces más a la universidad a hacer proyectos con nosotros. Entonces, bueno, fue un aprendizaje que no me gustó nada porque creo que a nadie le gusta que una eminencia como de ese calibre te grite, pero bueno, sirvió para que después no nos volviera a pasar ese tipo de cosas. Nos pasaron otras, pero esas no. Luego, otra historia que tengo, y esa es de FICUNAM, es pues cuando entro a FICUNAM me encuentro con un equipo pues muy del que venía yo trabajando con la Cátedra Bergman. En la Cátedra Bergman teníamos una forma de comunicación muy horizontal, donde todos en realidad sabíamos lo que teníamos que hacer todos. Entonces, no había como fallas de comunicación realmente. Cuando tienes un equipo pues, de todas estas personas que están viendo aquí, de pronto la comunicación es todo un reto. Y lo que yo pensaba al principio es, bueno, pues un gran equipo, tenemos muchas más manos que van a poder ayudar, pero cuando no hay la comunicación debida, tantas manos se convierten en muchos tropiezos. Lo primero que pensé, FICUNAM, es, bueno, pues tengamos una comunicación en cascada, tengamos la comunicación directa con ciertas cabezas y que de ahí vaya bajando hacia los siguientes niveles la comunicación. Y el aprendizaje es que las cosas importantes nunca puedes confiarlas a que caigan en cascada. O sea, la comunicación entre más horizontal y más directa, que no esté intermediada por nadie. O sea, si tú tienes algo que comunicar al equipo, lo debes de comunicar directamente a todo el equipo. Lo que nos ocurrió es que con esta forma en cascada, así nos sentíamos como Leonardo DiCaprio. Al principio era como nuestra idea de llegamos a un festival de cine y la verdad es que terminamos pues como Leonardo DiCaprio en The Revenant, todo sin saber, con un malestar, porque a lo largo de esta cascada lo que en realidad hicimos fue un teléfono descompuesto infinito, donde se decía algo arriba y abajo llegaba, pues a lo mejor 3/4 partes y luego abajo la mitad y luego al final ya llegaba ensalzado con otras cosas
Y resultaba que en el medio también se discutían cosas que no volvían a subir, y entonces, bueno, errores como que una invitada no llegara a su Q&A, errores como que cambios de series o de programación no pudieran ser publicados en el programa de mano, tuviéramos que hacer como malabares o enmendaduras a los programas de mano, no sé, varias cosas que afectan no solo en el estado de ánimo, que eso es súper importante porque al final la mala comunicación desgasta mucho, sino que también repercute con el público, repercute en el presupuesto, porque hay cosas que se tienen que volver a hacer, y bueno, cosas así. Y bueno, lo que quiero decirles es nunca asuman que la comunicación baja y las comunicaciones importantes se hagan de manera directa y después con un reforzamiento escrito por mail, no por chat. Los chats luego puede ser, les digo, un teléfono descompuesto que pues al final provoque un sistema pues no agradable para todos, ¿no? Pues sí. Y finalmente, algo que les quiero compartir, en el área de patrocinios, es un área de dinero, es un área donde normalmente la gente está porque hay dinero. En la gestión cultural y en la promoción cultural, normalmente, bueno, yo venía de como una escuela de hacer alianzas en donde la ganancia no estaba en recuperar o en la inversión de retorno, sino que la ganancia está en que una actividad llegue a un público y el público la disfrute. Eso es lo que siempre me ha pasado. Y cuando entro en este track de patrocinios, me doy cuenta que, bueno, se necesita dinero, un festival es algo que cuesta, hacer estas actividades cuesta mucho dinero y hay que meter algo de capital. Y pues también me dejé llevar por esta gente que te dice que te va a conseguir absolutamente todo. Hay mucha gente que te promete la luna y las estrellas y que conoce a Dios Padre y a Madre generosa. Y de pronto, pues conforme van avanzando los meses, pues te vas dando cuenta que los proyectos culturales es mucho más difícil que vender que un producto. O sea, no son algo que vendas y te dé una ganancia, un retorno directo. Y eso es complicado. Y cuando metes a alguien que viene, pues, como de ese mundo de ventas y que te habla en términos de CEOs y de anglicismos pues de pronto, es complicado. Yo creo que la enseñanza de haberme asociado con una persona que hablaba mucho, que enseñaba y presumía mucho, es que a través de su Facebook y de sus redes, es que hay que investigar un poco más y hay que hacer un poco más de investigación sobre los alcances y sobre lo que realmente ha hecho con otros clientes. Creo que eso es algo que tienen que ver justo en esta área y que todo quede súper por escrito porque pues luego uno se encuentra con scammers everywhere. Nunca confíes en los brokers, nunca deposites la confianza en ese lugar porque muchas veces creo que te pueden decepcionar. Cuando hay dinero, las cosas tienen que quedar muy transparentes, muy claras y nunca en términos de confianza. Ahí siempre hay que desconfiar, siempre, siempre, siempre. Eso es lo que les puedo decir, porque pues a veces acabamos muy mal y finalmente sin los logros que uno hubiera querido tener para el proyecto, ¿no? Esos han sido mis tropiezos más grandes. Creo que son los 3 momentos en que he tenido un sabor de boca pues muy malo por los resultados y que creo que me han reenfocado en cómo redirigir equipos y cómo pedir y tener objetivos y tener las cosas más en blanco y negro siempre. Eso quiero compartirles.
Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.